Tenía 10 minutos para servir el plato más importante de su vida. El crítico que destruyó el restaurante de su familia estaba sentado en la mesa 7, y ella acababa de reconocer su rostro. Valeria Castro nunca olvidaría esa noche de jueves. Eran las 20:47, cuando el hombre entró al restaurante La Perla de Cataluña, y algo en el ambiente cambió instantáneamente. Los otros camareros se pusieron rígidos. El maitre palideció. Incluso el chef ejecutivo, que normalmente era un hombre de hierro, asomó la cabeza desde la cocina con expresión de pánico absoluto. «Mesa 7», susurró el maitre, su voz temblando ligeramente. «Necesito que atiendas la mesa 7, Valeria». Ella miró hacia la mesa. Un hombre de unos 40 años, traje oscuro impecable, cabello negro peinado hacia atrás, y una expresión vacía. No vacía, fría, como si sus ojos pudieran congelar todo lo que miraban. Llevaba un reloj que probablemente costaba más que el salario anual de Valeria. Sus zapatos brillaban tanto que reflejaban las luces del restaurante. «¿Quién es?», preguntó Valeria, aunque algo en su interior ya lo sabía. «Diego Salazar», dijo el maitre, y el nombre cayó como una sentencia de muerte. El crítico. Valeria sintió que su estómago se contraía. ¿Había oído ese nombre antes? Por supuesto que sí. Diego Salazar era una leyenda oscura en el mundo gastronómico español. Su blog, La Verdad del Sabor, había destruido carreras enteras. Restaurantes con décadas de historia habían cerrado después de una de sus reseñas devastadoras. Los chefs le temían más que a cualquier inspección sanitaria. Una sola palabra suya podía significar el fin. Pero había algo más, algo que hacía que el corazón de Valeria latiera más rápido, que sus manos comenzaran a sudar. Ese nombre lo había escuchado en otro contexto, hace 3 años, en Valencia. «Imposible», susurró para sí misma, pero sus piernas ya la llevaban hacia la mesa 7. Valeria tenía 25 años, pero a veces sentía que había vivido 3 vidas completas. La primera vida había sido en Valencia, en el pequeño pueblo de Alboraya, donde su familia tenía un restaurante modesto, pero lleno de amor. Casa Castro no tenía estrellas Michelin, no salía en guías turísticas, pero las familias locales iban allí cada domingo. Su abuela cocinaba, su madre servía las mesas, su padre manejaba las cuentas, aunque nunca fue bueno con los números. Valeria creció entre ollas humeantes, el olor del sofrito, las risas de los clientes satisfechos. Desde niña supo que quería ser chef, no solo cocinera. Chef, quería crear arte en un plato. Quería que la gente llorara de emoción al probar su comida. Estudió con beca en una escuela de artes culinarias en Valencia. Era la mejor de su clase. Tenía un don, decían sus profesores. Podía sentir los sabores antes de mezclarlos. Pero entonces llegó la crisis, las deudas, los préstamos que su padre no pudo pagar. Y una noche su madre llamó llorando: «Mija, vamos a perder el restaurante». Lo perdimos todo. Valeria dejó la escuela a solo un semestre de graduarse. Volvió a casa. Ayudó a empacar los últimos platos, las sartenes de hierro que habían pasado 3 generaciones. Vio a su abuela llorar por primera vez en su vida. Vio a su padre romperse, y entonces vio el artículo. Un blogger gastronómico había visitado Casa Castro meses antes, sin identificarse. Su reseña era brutal. Comida de pueblo sin futuro. Técnicas obsoletas. Un lugar que merece cerrar. El artículo se volvió viral. Los clientes dejaron de venir. Los inversores se retiraron. El banco cerró el crédito. El nombre del blogger, Diego Salazar. Ahora, 3 años después, ese mismo hombre estaba sentado en la mesa 7, mirando el menú con expresión de aburrimiento supremo. Valeria tomó aire, apretó la libreta en su mano. Cada paso hacia esa mesa era un acto de voluntad pura. Sus pensamientos gritaban: «Es él, el hombre que destruyó todo, el que hizo llorar a tu abuela». Pero su entrenamiento profesional era más fuerte. Había aprendido a sonreír incluso cuando el mundo se derrumbaba.
Buenas noches, señor. Bienvenido a la Perla de Cataluña. Mi nombre es Valeria y seré su camarera esta noche. ¿Puedo ofrecerle algo de beber mientras revisa el menú? Su voz sonó perfecta, calmada, profesional, pero sus manos temblaban ligeramente. Diego Salazar levantó la vista. Sus ojos eran del color del acero. La miró de arriba abajo, no con interés, sino con evaluación, como si ella fuera solo otra pieza del restaurante que pronto destruiría. Agua, sin gas, con limón, exactamente 3 rodajas, no más, no menos, dijo. Su voz era profunda, pero vacía de emoción. Y tráeme la carta de vinos. La real, no la que le dan a los turistas. Valeria asintió. Por supuesto, señor. Mientras se alejaba, escuchó al maitre susurrando frenéticamente por el intercomunicador. Avisen al chef. Salazar está aquí. Que revise cada plato 3 veces. En la cocina, el caos había estallado. El chef ejecutivo, François Dubois, un francés de 52 años con 2 estrellas Michelin en su historial, estaba gritando órdenes como un general en batalla. Los sous-chefs corrían de un lado a otro. Cada estación estaba siendo limpiada, reorganizada, perfeccionada. «Ese bastardo no va a destruir mi restaurante», gritaba François, su acento francés más pronunciado bajo presión. «Cada plato tiene que ser perfección absoluta. Si veo una hoja de perejil fuera de lugar, los despido a todos». Valeria entregó el pedido de agua y vino. Volvió a la mesa 7. Diego Salazar había cerrado el menú. «Quiero el menú degustación completo», dijo sin mirarla. «Y dile al chef que no quiero innovaciones estúpidas. Quiero técnica. Quiero saber si realmente sabe cocinar o solo sabe hacer espuma y decoraciones pretenciosas». «Enseguida, señor». Pero así la hora viene la parte que nadie esperaba. Mientras Valeria transmitía la orden, algo en su interior se rompió. O quizás se despertó. Volvió a la mesa 7 con el primer plato del menú degustación. Una ostra fresca con granita de pepino y aceite de eneldo. Diego Salazar tomó el tenedor, probó la ostra. Su expresión no cambió, pero Valeria, que había pasado años estudiando reacciones de comensales, vio el micromovimiento en su ceja derecha. Disgusto, leve, pero ahí estaba, demasiado salino. «El aceite está rancio. El pepino opaca el sabor natural de la ostra», dijo, dejando el tenedor con un sonido metálico. «Y esa granita, el chef piensa que estamos en 2010. Esa técnica ya está muerta». Algo dentro de Valeria se encendió. Tal vez era el recuerdo de su abuela llorando. Tal vez era el enojo acumulado de 3 años. O tal vez era simplemente que había pasado demasiado tiempo callando su verdadero talento. «Con todo respeto, señor», dijo Valeria, su voz todavía suave pero con un filo de acero. «La ostra viene del delta del Ebro, cosechada esta mañana. El aceite de eneldo fue infusionado ayer por el chef personalmente. Y la granita no es solo hielo con pepino, tiene sake y yuzu. El problema no es la comida». Diego Salazar levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Valeria. Por primera vez esa noche había algo más que frialdad en ellos. Había sorpresa y algo más oscuro. «Furia, disculpa», dijo, su voz peligrosamente baja. El restaurante entero pareció detenerse. Los otros camareros se congelaron. El maitre dejó de respirar. Incluso los comensales en las mesas cercanas giraron sutilmente para observar. Valeria sabía que estaba cruzando una línea. Sabía que probablemente la despedirían esa misma noche. Pero 3 años de dolor, de ver a su familia destruida, de trabajar como simple camarera cuando debería estar creando arte culinario, todo explotó. «El problema no es la comida, señor Salazar», dijo, y al usar su nombre, vio cómo sus ojos se estrechaban. «El problema es su paladar cerrado. Usted no está probando la comida, está buscando defectos. Y eso no es crítica. Eso es venganza». El silencio que siguió fue absoluto. Era como si alguien hubiera presionado pausa en toda la realidad. Diego Salazar se puso de pie lentamente. Era alto,
más alto de lo que Valeria había estimado. Se acercó a ella. Podía sentir su respiración, podía ver una pequeña cicatriz en su ceja izquierda. Podía sentir la rabia emanando de él como calor. «¿Cómo te atreves?», susurró. Cada palabra era una amenaza. «¿Tienes idea de quién soy? ¿De lo que puedo hacer con una sola reseña?». Valeria lo miró directamente a los ojos, y entonces vio algo que no esperaba. Detrás de toda esa frialdad, detrás de esa armadura de crueldad, había dolor, dolor antiguo, dolor que reconocía, porque ella misma lo cargaba. «Sí, sé exactamente quién es usted», dijo Valeria, su voz más suave ahora. «Usted es el hombre que destruyó el restaurante de mi familia en Valencia hace 3 años. Casa Castro. ¿Lo recuerda? Probablemente no. Para usted era solo otro lugar que demoler. Para nosotros era 3 generaciones de historia». Diego Salazar parpadeó. Por un segundo, solo un segundo, su máscara se resquebrajó. «Pero eso no es lo que veo ahora», continuó Valeria. «Veo a alguien que está sufriendo. Veo dolor en su crítica. ¿No verdad? Y no sé qué le pasó para convertirse en esto, pero sé que la comida debería traer alegría, no destrucción». Entonces pasó algo extraordinario. Los ojos de Diego Salazar, esos ojos de acero que habían hecho llorar a docenas de chefs, se humedecieron ligeramente. Solo un brillo, nada más. Pero estaba ahí. Dio un paso atrás, sacó su billetera, dejó varios billetes sobre la mesa, mucho más de lo que costaba el menú. «Interesante», fue todo lo que dijo. Luego se dirigió hacia la puerta, pero en el umbral se detuvo. Sin voltear dijo: «Casa Castro, Valencia». «Lo recuerdo». Y entonces se fue. Valeria se quedó paralizada, sintiendo que las piernas le temblaban. El maitre corrió hacia ella, su rostro rojo de furia. «¿Estás loca? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Nos va a destruir. Estás despedida. Recoge tus cosas y vete». Pero Valeria apenas lo escuchaba. Miraba la puerta por donde Diego Salazar había desaparecido, preguntándose qué demonio acababa de despertar. Esa noche, en su pequeño apartamento compartido con otras 2 camareras, Valeria no pudo dormir. Abrió su laptop y buscó Diego Salazar en internet. Encontró su blog, por supuesto. Encontró cientos de reseñas brutales. Encontró artículos sobre él, entrevistas donde su arrogancia brillaba en cada palabra. Pero entonces, en la página 7 de los resultados de búsqueda, encontró algo diferente. Un artículo antiguo de un periódico de Madrid, de hace 22 años. El titular decía: «Reconocida chef Elena Salazar fallece en trágicas circunstancias». Valeria comenzó a leer, y con cada línea sentía que una pieza del rompecabezas se encajaba. Elena Salazar había sido una chef revolucionaria en los años 90. Tenía un restaurante en Madrid que mezclaba cocina tradicional española con técnicas modernas. Era amada por muchos, pero también criticada ferozmente por los puristas gastronómicos. Las reseñas eran despiadadas. «Destruye la tradición. No respeta la cocina española. Debería cerrar su restaurante». La presión fue demasiado. Elena Salazar, a los 36 años, con un hijo de 16 años, había tomado su propia vida. El artículo mencionaba brevemente a su hijo, Diego, quien había encontrado a su madre. Valeria cerró la laptop, sintiendo náuseas. Ahora entendía. Diego Salazar no odiaba la comida, odiaba a los críticos que habían destruido a su madre. Y se había convertido en el crítico más cruel de todos, quizás como una forma retorcida de venganza, o quizás como una forma de mantener vivo el dolor. «Dios mío», susurró Valeria en la oscuridad de su habitación. «Él está sufriendo tanto como yo». Pero aquí es donde la historia debería haber terminado, ¿verdad? La camarera y el crítico, 2 almas heridas que se cruzan por una noche y nunca vuelven a verse. Excepto que el destino, o el universo, o simplemente la vida, tenía otros planes. 3 días después, Valeria estaba en el mercado de la Boqueria, su día libre.
Le encantaba caminar entre los puestos, ver los productos frescos, imaginar qué cocinaría si tuviera su propia cocina, su propio restaurante. Era una fantasía dolorosa pero hermosa. Estaba examinando unos tomates cuando escuchó una voz familiar, fría, autoritaria. Estos tomates están sobremaduros, no sirven. Valeria giró. Diego Salazar estaba 3 puestos más allá, regañando a un vendedor de vegetales. El pobre hombre se veía aterrorizado. Sin pensarlo, Valeria caminó hacia ellos. Disculpe, dijo interrumpiendo, esos tomates están en su punto perfecto de maduración. Son ideales para un gazpacho o una salsa de tomate cocida. El problema es que usted solo busca tomates duros para ensalada. Diego se volteó. Cuando la vio, algo indefinible cruzó su rostro. Reconocimiento, molestia, curiosidad. Tú, dijo simplemente. Yo, respondió Valeria, la camarera con el paladar honesto. ¿Recuerda? El vendedor aprovechó el momento de distracción para escapar a la parte trasera de su puesto. Diego la miró en silencio por un largo momento. Luego, inexplicablemente, una pequeña sonrisa apareció en la comisura de su boca. No era una sonrisa alegre, era triste, cansada. ¿Sigues trabajando en La Perla?, preguntó. Me despidieron esa misma noche, respondió Valeria con un encogimiento de hombros. Aparentemente confrontar al crítico más temido de España no es bueno para la carrera de camarera. Lo siento, dijo Diego, y parecía sincero. No lo sienta, dijo Valeria. Valió la pena. ¿Por qué? Porque alguien tenía que decirle la verdad, y porque Valeria dudó, pero luego continuó, porque leí sobre su madre, Elena Salazar, y lo entiendo ahora. El rostro de Diego se endureció instantáneamente. No sabes nada, dijo con voz dura, dándose vuelta para marcharse. Sé que ella amaba la comida, gritó Valeria detrás de él. Sé que creaba compasión. Sé que las críticas la destruyeron. Y sé que usted está haciendo exactamente lo mismo que le hicieron a ella. Diego se detuvo. Sus hombros estaban tensos. Durante un momento terrible, Valeria pensó que simplemente se iría. Pero entonces habló, sin voltear. Cada restaurante que destruyo, cada chef que humillo, es uno menos que puede hacer lo que le hicieron a ella, dijo. Su voz apenas audible. ¿Lo entiendes? Los estoy protegiendo. Si cierran antes de que se vuelvan famosos, nunca sentirán esa presión. Nunca tendrán que leer esas críticas venenosas. Nunca tendrán que... Su voz se quebró. Valeria se acercó. Suavemente tocó su hombro. Su madre no querría que usted destruyera lo que ella amaba. Diego finalmente se volvió. Sus ojos estaban rojos. ¿Y cómo lo sabes? Porque mi abuela cocinaba con amor, dijo Valeria. Y cuando su reseña cerró nuestro restaurante, ella no culpó a la cocina, lo culpó a usted. Pero incluso así, ella me dijo, mija, ese hombre está herido. Los heridos, HERN. Tenía razón. Diego la miró como si la viera por primera vez. ¿Tu abuela dijo eso? Sí. Ella es más sabia que yo. Yo solo quería odiarlo. Y ahora, Valeria pensó cuidadosamente. Ahora creo que usted necesita sanar, y creo que la comida podría ayudarlo si deja de usarla como arma. Diego exhaló lentamente. No sé cómo hacer eso. Entonces aprenda, dijo Valeria. Venga conmigo. ¿A dónde? Valeria sonrió. A comer de verdad. Lo llevó a un pequeño bar de tapas en el barrio gótico. No era elegante. No tenía estrellas Michelin. Era solo un lugar diminuto, con 6 mesas y un cocinero que gritaba los pedidos. Pero la comida era honesta, real, hecha con amor. Ordenaron patatas bravas, pulpo a la gallega, jamón ibérico, pan con tomate, comida simple, comida tradicional. Al principio, Diego analizaba cada bocado con su habitual ojo crítico. El aceite podría ser mejor. El pulpo está un poco duro. Las patatas, pare, interrumpió Valeria. No critique, solo coma. Sienta el sabor. Recuerde por qué se enamoró de la comida en primer lugar. Diego la miró con frustración.
No puedo simplemente, sí puede. Cierre los ojos. Eso es ridículo. Hágalo. Con un suspiro exasperado, Diego cerró los ojos. Valeria puso un trozo de jamón en su boca. Ahora no piense en técnica, no piense en críticas, solo sienta. ¿Qué le dice este sabor? Diego masticó lentamente. Su rostro comenzó a cambiar. Las líneas de tensión se suavizaron. Es dulce, pero también salado. Hay una profundidad, como el tiempo mismo tuviera sabor. Exacto, dijo Valeria suavemente. Ese jamón tiene 3 años de curación, 3 años de paciencia. Ese es amor en forma de comida. Diego abrió los ojos. Estaban húmedos. Mi madre solía decir eso, que la comida era amor con sabor. Era una mujer sabia. Era la mejor chef que conocí, dijo Diego, su voz quebrándose. Y la perdí porque las palabras de otros fueron más fuertes que su amor por cocinar. Valeria tomó su mano. Entonces honre su memoria creando, no destruyendo. Diego miró sus manos unidas. No sé si puedo cambiar, he sido esto por tanto tiempo. No tiene que cambiar de la noche a la mañana, dijo Valeria, pero puede empezar, hoy, ahora. En ese momento, compartiendo tapas baratas en un bar olvidado de Barcelona, algo cambió entre ellos. No era amor todavía, era algo más frágil, era reconocimiento. 2 personas heridas por el mismo mundo, encontrándose en el lugar menos esperado. Las semanas siguientes fueron extrañas. Diego comenzó a aparecerse en los lugares donde Valeria estaba. Al principio, ella pensó que la estaba acosando, pero luego se dio cuenta. Él estaba perdido. No sabía cómo existir sin su armadura de crueldad. ¿Por qué me sigues?, le preguntó una tarde, cuando lo encontró esperándola fuera de una entrevista de trabajo. No lo sé, admitió Diego. Solo, cuando estoy cerca de ti, recuerdo cómo era antes de que todo se volviera amargo. Valeria suspiró. ¿Conseguiste el trabajo?, preguntó Diego. No, aparentemente mi reputación me precede. La camarera que confrontó a Diego Salazar no es exactamente un buen currículum. Diego palideció. Yo puedo escribir algo, una aclaración. Puedo decir que fue un malentendido. No quiero tu ayuda por culpa, dijo Valeria. Si vas a ayudar, que sea porque realmente quieres cambiar. Y si no puedo, entonces seguirás destruyendo restaurantes y muriendo por dentro. Tu elección. Eso lo golpeó. Valeria podía verlo en sus ojos. Enséñame, dijo Diego de repente. ¿Enseñarte qué? A ver la comida como tú la ves. A sentirla. A amarla de nuevo. Valeria lo estudió. Había sinceridad en su voz. Y algo más. Desesperación. Está bien, dijo finalmente. Pero tendrás que hacer exactamente lo que digo. Sin críticas, sin análisis, solo experiencia. Trato. Así comenzó la rehabilitación de Diego Salazar. Valeria lo llevaba a mercados de madrugada, donde los pescadores traían sus capturas más frescas. Lo llevaba a panaderías familiares, donde el pan se hacía con recetas de siglos. Lo llevaba a cocinas caseras, donde las abuelas cocinaban sin medir, solo con instinto y amor. Y lentamente, muy lentamente, Diego empezó a cambiar. Al principio solo hacía comentarios críticos automáticamente, pero Valeria lo detenía. No critique, sienta. Con el tiempo empezó a notar cosas diferentes, no defectos, sino historias. Este arroz, dijo un día en un pequeño restaurante valenciano, tiene azafrán real, no colorante. Puedo saborear la tierra donde creció. Puedo sentir el sol de Valencia. Valeria sonrió. Ahí está. Eso es lo que debería hacer un crítico. No destruir, sino contar la historia de la comida. Pero aún había algo que Diego no podía hacer. No podía cocinar. Cada vez que Valeria sugería que intentara preparar algo, él se cerraba completamente. No puedo, decía, sus manos temblando. No después de... No puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la última vez que cociné fue con mi madre. El día antes de que ella no pudo terminar. Valeria entendió, el dolor era demasiado fresco, incluso después de 22 años. Mientras tanto,
Algo más estaba creciendo entre ellos. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Valeria se descubría pensando en Diego a todas horas, en la tristeza en sus ojos, en la forma en que su rostro se iluminaba cuando probaba algo genuinamente delicioso, en cómo muy de vez en cuando sonreía de verdad, y era como ver el sol después de años de tormenta. Y Diego estaba aterrorizado, porque por primera vez en más de 2 décadas sentía algo más que ira. Sentía esperanza, y la esperanza era peligrosa. Una noche, caminando por la playa de la Barceloneta, después de una cena particularmente memorable, Diego se detuvo. «Valeria», dijo, su voz seria, «necesito mostrarte algo. Pero tienes que prometerme que no me juzgarás». «Nunca te juzgaría. Promételo». «Lo prometo». Diego sacó su teléfono, abrió su blog. «Lee mi último borrador. Aún no lo he publicado». Valeria tomó el teléfono y leyó. Era una reseña de un restaurante nuevo en el Born, y era diferente. Sí señalaba defectos técnicos, pero también celebraba la pasión, reconocía el esfuerzo. Terminaba con: «Este restaurante tiene un futuro brillante si continúa creciendo con honestidad y corazón». «Nota 7/7, Diego», susurró Valeria, sus ojos llenándose de lágrimas. Esto es hermoso». «¿Lo es?» Diego sonaba inseguro, como un niño buscando aprobación. «No los destruyo, no soy cruel, pero sigue siendo yo. Si no destruyo, ¿quién soy?» Valeria le devolvió el teléfono y tomó su rostro entre sus manos. «Eres alguien que está sanando. Eres alguien que está encontrando el camino de vuelta a casa». Y entonces, bajo las estrellas de Barcelona, con el sonido de las olas de fondo, Diego Salazar lloró por primera vez desde que tenía 16 años. Lloró por su madre, lloró por todos los chefs que había destruido, lloró por todos los años perdidos en amargura. Y Valeria lo sostuvo, porque entendía que a veces sanar duele más que estar roto. Los meses siguientes fueron de transformación. Diego publicó esa reseña, y luego otra y otra. Su tono cambió. Seguía siendo honesto, incluso duro cuando era necesario, pero ya no era cruel. Ya no destruía por placer. La comunidad gastronómica estaba confundida. Algunos lo acusaron de haberse ablandado, otros sospechaban que tenía un motivo oculto. Pero algunos, los más sabios, reconocieron que Diego Salazar finalmente se había convertido en el crítico que debió ser siempre honesto, pero justo. Valeria, mientras tanto, seguía sin trabajo fijo. Hacía trabajos temporales aquí y allá, pero su sueño de ser chef parecía más lejano que nunca. Una tarde, Diego la encontró sentada en un banco del Parc de la Ciutadella, mirando al vacío. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose a su lado. «En que ayudé a sanar a alguien más, pero yo sigo rota», dijo Valeria con una sonrisa triste. «Mi familia sigue sin restaurante. Yo sigo sin cocinar. Sigo siendo solo alguien que sirve comida de otros». Diego tomó su mano. «Entonces, cocina». «No tengo cocina, no tengo cocina, no tengo dinero, no tengo». «Tienes talento, tienes pasión, y tienes a alguien que te ayudará». «¿Qué quieres decir?». Diego respiró profundo. «Hay un concurso, el Gran Premio de Cocina de España. Es en 3 meses. Los finalistas ganan la oportunidad de abrir su propio restaurante con inversión completa. Y yo soy uno de los jueces». Valeria lo miró incrédula. «Diego, no puedes, sería conflicto de intereses. Si me ayudas». «No te voy a ayudar», interrumpió Diego. «Voy a juzgarte igual que a todos los demás. Pero lo que sí voy a hacer es asegurarme de que tengas la oportunidad de competir. El resto depende de ti». «¿Por qué harías esto?». «Porque tú me salvaste», dijo Diego simplemente. «Porque me mostraste que la comida es amor, no guerra. Y porque creo que tienes un don, Valeria, un verdadero don. Sería un crimen que el mundo nunca probara tu comida». Valeria sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «No sé si puedo. Han pasado años desde que cociné algo más complejo que unos huevos revueltos.
Entonces tenemos 3 meses para recordarte quién eres realmente. Y así comenzó el entrenamiento. Diego consiguió acceso a una cocina profesional durante las madrugadas, cuando estaba vacía. Valeria llegaba a las 4 de la mañana y cocinaba hasta las 10 de la mañana, cuando tenía que irse a sus trabajos temporales. Al principio era torpe. Sus manos habían olvidado los movimientos. Sus papilas gustativas estaban oxidadas. Pero lentamente, como un músculo que se ejercita después de años de inactividad, su talento regresó. Diego la observaba, tomaba notas, probaba cada plato, y por primera vez en 22 años, entró a la cocina no como crítico, sino como estudiante. «Enséñame», le dijo una madrugada. «Enséñame a cocinar de nuevo». Valeria lo miró sorprendida. «¿Estás seguro?» «No», admitió Diego. «Estoy aterrado. Pero contigo me siento seguro». Empezaron con algo simple, una tortilla española, el plato que la madre de Diego solía hacer cada domingo. Valeria guió sus manos, mostrándole cómo batir los huevos, cómo cortar las papas en láminas perfectas, cómo lograr esa textura jugosa en el centro. Cuando Diego dio el primer bocado de su propia creación, se quedó inmóvil. Cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «¿Sabe cómo?» «Como ella», susurró. «Dios mío, sabe cómo los domingos con mi madre». Valeria abrazó a Diego mientras él sollozaba, el tenedor aún en su mano. Este hombre, que había sido tan duro, tan cruel, finalmente se estaba permitiendo sentir. Finalmente se estaba permitiendo recordar el amor, no solo el dolor. Esa noche cambió algo fundamental entre ellos. Ya no eran solo dos personas heridas ayudándose mutuamente. Eran algo más. Algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía, pero que crecía con cada día, con cada madrugada compartida en la cocina, con cada momento de risa y vulnerabilidad. Pero mientras tanto, el tiempo corría. El concurso se acercaba. Valeria necesitaba un plato sin itor. Algo que contara su historia, algo que mostrara no solo técnica, sino alma. Probó docenas de combinaciones, platos valencianos con toques modernos, fusiones catalano-valencianas, técnicas francesas con ingredientes españoles. Nada se sentía correcto. «Estoy bloqueada», le confesó a Diego 2 semanas antes del concurso. «Todo lo que hago está bien, pero no es yo, no es mi historia». «¿Cuál es tu historia?», preguntó Diego. «Una familia que perdió todo, una chica que dejó sus sueños, dolor, pérdida. Y luego, tú». Diego se quedó callado por un momento. Luego dijo: «Mi madre tenía un plato. Solo lo hacía en ocasiones especiales. Era su forma de decir te amo sin palabras. Arroz negro con alioli de azafrán y alcachofas confitadas. Simple, pero cada elemento requería amor y paciencia. Me gustaría darte la receta. Si quieres». Valeria lo miró con los ojos muy abiertos. «Diego, eso es increíblemente personal. Lo sé, pero creo que mi madre hubiera querido que su receta viviera, que trajera alegría, no tristeza. Y creo que tú eres la única persona en el mundo que podría honrarla correctamente». Esa noche, Diego le enseñó la receta de su madre. No estaba escrita en ningún lugar. Estaba en su memoria, en sus manos, en su corazón. Mientras cocinaban juntos, Diego contaba historias de su madre, de cómo ella cantaba en la cocina, de cómo probaba cada ingrediente antes de usarlo, diciendo: «Tienes que conocer el alma de lo que cocinas». El arroz negro quedó perfecto. El alioli era cremoso con ese toque de azafrán que lo hacía único. Las alcachofas confitadas se deshacían en la boca, pero lo más importante era lo que el plato representaba: 2 historias de dolor convertidas en algo hermoso. «Este es tu plato», dijo Diego, probando el resultado final. «Esta es tu historia, pérdida y redención, amargura transformada en dulzura. Es perfecto». Valeria lloró. Por primera vez en años, lloró lágrimas de alegría, no de dolor. El día del concurso llegó. El lugar era impresionante, un estadio convertido en cocina profesional gigante, 30 concursantes de toda España.
Cámaras por todos lados. Un panel de 5 jueces, incluido Diego, quien había sido muy claro. En ese estrado, no te conozco, serás juzgada como todos los demás. Valeria entendía, de hecho lo apreciaba. No quería ventajas, quería ganar por mérito propio. La primera ronda era un desafío de técnica básica, elaborar 5 platos clásicos españoles con un twist moderno en solo 2 horas. Valeria trabajó con precisión y velocidad, sus manos ya no temblaban. Su mente estaba clara. Presentó gazpacho con aire de albahaca, croquetas de jamón con interior de queso manchego fundido, pulpo a la gallega con espuma de pimentón, patatas bravas con 2 salsas y pan con tomate con jamón ibérico crujiente. Los jueces probaron en silencio. Diego mantenía su rostro completamente neutral. Uno de los otros jueces, una chef famosa llamada Carmen Ruiz, asintió aprobatoriamente. Técnica sólida. Sabores limpios. Respeto por la tradición con innovación inteligente. Pasa a la siguiente ronda. Valeria respiró aliviada. Había pasado. De 30 concursantes, solo 15 avanzaron. La segunda ronda fue más difícil. Crear un menú de 3 platos en 4 horas usando un ingrediente misterio. Cuando revelaron el ingrediente, Valeria casi se ríe. Berenjenas. La berenjena había sido el ingrediente favorito de su abuela. Creó 3 platos, berenjena ahumada con romesco como entrada, lasaña de berenjena con bechamel de trufa como plato fuerte y un postre innovador de berenjena confitada con helado de vainilla y reducción de Pedro Ximénez. Los jueces quedaron impresionados. Atrevido usar berenjena en un postre, comentó Carmen. Pero funciona, de verdad funciona. Solo 8 concursantes avanzaron a la final. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque entre los finalistas estaba alguien que Valeria no esperaba. Un chef joven, arrogante, llamado Marcos Vega. Y Marcos tenía historia con Diego Salazar. Durante el descanso antes de la final, Marcos se acercó a Valeria. Así que tú eres la razón por la que Salazar se ablandó, dijo con una sonrisa cruel. Todos hablan de ello. El gran crítico destructor ahora escribe reseñas como tarjetas de felicitación. ¿Qué hiciste? ¿Te acostaste con él? Valeria sintió la rabia burbujeando. Eso no es asunto tuyo. Oh, pero sí lo es, dijo Marcos, porque si ganas, todos dirán que fue porque estás follando con el juez. Tu victoria no significará nada. Y si tú ganas, respondió Valeria fríamente, será porque eres un chef talentoso, no porque seas un imbécil. Aunque lo segundo no ayuda. Marcos se rió. Nos vemos en la final, princesa. Prepárate para perder. La final era simple en concepto, pero brutal en ejecución. Crear un plato que representara tu alma como chef. Un solo plato. 3 horas, sin restricciones de ingredientes. El plato tenía que contar tu historia. Valeria sabía exactamente qué hacer. El arroz negro de la madre de Diego, con su propio twist. Añadiría elementos de Valencia, una reducción de naranjas locales, aceite de oliva de Alboraya, sal de las salinas de Santa Pola. Cada elemento contaría parte de su historia, su familia, su pérdida, su viaje y su redención. Mientras cocinaba, sintió algo que no había sentido en años. Paz. No importaba si ganaba o perdía. Ya había ganado algo más importante. Había encontrado de nuevo su pasión. El arroz se cocinó perfectamente. El negro profundo del calamar contrastaba con el dorado brillante del alioli de azafrán. Las alcachofas, confitadas, parecían pequeñas joyas. La reducción de naranja añadía un toque brillante y ácido. Lo presentó en un plato blanco simple, dejando que la comida hablara por sí misma. Los jueces probaron en orden. Primero Carmen, quien cerró los ojos y suspiró. Esto es extraordinario. Cada bocado cuenta una historia. Puedo saborear generaciones de amor. El segundo juez, un chef vasco llamado Andoni, asintió. Técnica impecable. Pero más importante, hay alma aquí. Esto no es solo comida, es memoria hecha sabor. El tercer y cuarto juez dieron comentarios igualmente entusiastas.
Finalmente fue el turno de Diego. Tomó el tenedor, probó un bocado, y Valeria vio cómo su rostro cambiaba. Vio el reconocimiento en sus ojos. Vio la emoción que luchaba por contener. Cuando habló su voz era profesional, pero Valeria podía oír el temblor debajo. Este plato es técnicamente perfecto, pero lo que lo hace extraordinario es la historia que cuenta. Puedo saborear pérdida y esperanza, puedo sentir tradición y futuro. Puedo saborear amor, amor real, profundo, el tipo de amor que solo viene de verdadero entendimiento de lo que significa cocinar. 10 de 10, perfecto. El estadio explotó en aplausos. Los otros concursantes miraban con una mezcla de respeto y envidia. Marcos Vega tenía el rostro rojo de furia. Cuando llegó su turno, Marcos presentó un plato impresionante técnicamente, un pato con múltiples preparaciones, molecularidad gastronómica, presentación artística. Era hermoso, era impresionante. Pero cuando los jueces lo probaron, algo faltaba. Técnica perfecta, dijo Carmen. Pero no siento nada. Es como ver una obra de arte sin alma. Impresiona, pero no conmueve. Los otros jueces estuvieron de acuerdo. Marcos recibió altas puntuaciones, pero no perfectas. Hubo un tercer finalista, una chef llamada Isabel de Sevilla, quien presentó un tributo a su abuela. Su plato también recibió comentarios entusiastas. Cuando anunciaron al ganador, el estadio estaba en completo silencio. El ganador del Gran Premio de Cocina de España. La presentadora hizo una pausa dramática. Valeria Castro de Valencia. Valeria no podía respirar, no podía moverse. Había ganado, realmente había ganado. Lo primero que hizo fue buscar a Diego con la mirada. Él estaba de pie, aplaudiendo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Movió los labios. Estoy orgulloso de ti. Pero la celebración duró poco. Mientras Valeria subía al escenario para recibir su premio, Marcos gritó desde su estación. Esto es una farsa. Todos saben que Salazar y ella están juntos. Esto está arreglado. El estadio se quedó en silencio. Las cámaras se enfocaron en Marcos, luego en Diego, luego en Valeria. Diego se puso de pie. Su voz era fría, controlada, peligrosa. ¿Estás cuestionando la integridad de este panel? Estoy diciendo lo que todos piensan, gritó Marcos. Le diste puntaje perfecto. Nunca le has dado puntaje perfecto a nadie. Es cierto, dijo Diego. Nunca lo había dado, porque nunca había probado un plato perfecto, hasta hoy. Mentira. Ustedes están... Suficiente, interrumpió Carmen Ruiz, la chef veterana. Yo también le di la puntuación más alta, al igual que Andoni y los otros jueces. Estamos todos en esto, o simplemente no puedes aceptar que fuiste vencido por alguien mejor. Marcos se quedó callado, pero su rostro mostraba furia pura. Valeria tomó el micrófono. Su voz temblaba, pero era firme. Sí, Diego Salazar y yo nos conocemos. Él me ayudó a entrenar. Me dio acceso a una cocina, pero no me dio este premio. Mi comida lo hizo. Y si alguien aquí piensa que gané por favoritismo, los invito a probar mi plato. Los invito a juzgar por ustedes mismos. Hubo un momento de silencio tenso. Luego, algo increíble sucedió. Los otros concursantes, uno por uno, comenzaron a aplaudir. Incluso algunos de los que había eliminado, porque todos habían probado su comida. Todos sabían que había sido justo. Isabel, la chef de Sevilla, que había quedado en segundo lugar, subió al escenario y abrazó a Valeria. Merecías ganar, le susurró. Tu plato me hizo llorar. Esa noche, después de las ceremonias, después de las entrevistas, después de todo el caos, Valeria y Diego finalmente estaban solos en el estacionamiento del estadio. Lo arruiné, ¿verdad?, dijo Diego. Mi pasado, mi reputación. Ahora todos pensarán que tu victoria fue arreglada. No me importa lo que piensen, dijo Valeria, tomando su rostro entre sus manos. Sé la verdad. Gané porque soy buena, pero llegué hasta aquí porque tú creíste en mí cuando nadie más lo hacía. Valeria. Yo te amo, interrumpió ella.
Sé que es complicado, sé que es un desastre, pero te amo, no al crítico temido, no al hombre herido. Te amo a ti, al Diego que canta cuando cocina, al Diego que llora cuando la comida le recuerda a su madre, al Diego que está sanando. Diego la besó. Fue un beso desesperado, lleno de años de dolor transformándose en esperanza. Cuando se separaron, él sonreía, una sonrisa real, completa, hermosa. Yo también te amo, dijo, me salvaste, y ahora quiero pasar el resto de mi vida cocinando contigo. Los siguientes meses fueron un torbellino. Valeria usó el premio para abrir su restaurante, pero no era solo su restaurante, era su sueño compartido con Diego. Lo llamaron Cocina de las Madres. El concepto era simple pero poderoso. Cada plato del menú honraba la memoria de una madre, la madre de Diego, la abuela de Valeria, las madres de los empleados, las madres de los clientes que quisieran compartir sus recetas. La decoración del restaurante incluía fotos de todas estas madres en la cocina, sonriendo, cocinando, amando. No era un lugar elegante, era un lugar honesto, un lugar de sanación. Diego oficialmente dejó la crítica gastronómica. En su lugar, comenzó a escribir historias sobre comida, historias sobre las personas detrás de los platos, historias sobre amor y pérdida y redención. Su blog cambió de nombre de La Verdad del Sabor a El Amor en el Plato. Su primera historia fue sobre Valeria, sobre cómo una joven camarera le había enseñado a un crítico amargado que la comida no era un campo de batalla, sino un puente. El restaurante fue un éxito inmediato, no por la técnica impecable, aunque la tenía, no por la innovación, aunque la había, sino porque cada persona que entraba sentía algo que los restaurantes modernos habían olvidado: amor. Pero por supuesto, no todo fue perfecto. Marcos Vega escribió reseñas venenosas online. Algunos críticos conservadores acusaron a Diego de traicionar su profesión. Hubo noches donde el restaurante estaba medio vacío y las dudas se colaban. En una de esas noches difíciles, Valeria y Diego estaban limpiando la cocina después del servicio. Solo habían servido a 15 personas. ¿Cometimos un error?, preguntó Valeria, exhausta. Quizás el concepto es demasiado sentimental, demasiado personal. Diego se acercó y la abrazó por detrás. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche en la Perla de Cataluña? Que veías dolor en mi crítica, no verdad. Que la comida debería traer alegría, no destrucción. Sí, eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos trayendo alegría, y quizás no seremos el restaurante más famoso de Barcelona. Quizás nunca tendremos una estrella Michelin, pero cada persona que sale de aquí sale diferente. Sale con una historia, sale con amor. Eso es suficiente. Valeria se volteó y lo besó. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Desde que una camarera valiente me dijo la verdad. Lentamente el restaurante encontró su público. No eran los foodies de Instagram buscando la próxima tendencia. No eran los críticos buscando algo que destruir. Eran familias, parejas celebrando aniversarios, personas que habían perdido a sus madres y querían sentir ese amor una vez más. Personas que entendían que la mejor comida no es la más técnica, sino la que te hace sentir en casa. Un año después de abrir, algo extraordinario sucedió. La familia de Valeria vino de Valencia para una visita sorpresa. Su madre, su padre y su abuela, quien ahora tenía 82 años pero seguía fuerte como el roble. Cuando la abuela vio el restaurante, cuando leyó el concepto, cuando vio la foto de ella misma en la pared de las madres, lloró. «Mija», dijo, abrazando a Valeria, «esto es lo que siempre soñé para ti. No un restaurante famoso, un restaurante con alma». Esa noche Valeria preparó un menú especial para su familia. Cada plato era un recuerdo de Casa Castro, los sabores de su infancia, elevados con su técnica, pero manteniendo el amor que los había hecho especiales. Su padre, que había estado callado toda la noche, finalmente habló. «Valeria, hay algo que nunca te dije. Cuando perdimos el restaurante pensé que había destruido tu futuro. Pensé que nunca me perdonarías,
Papá, déjame terminar, continuó con lágrimas en los ojos. Pero ahora veo que no destruí tu futuro, solo lo retrasé. Y lo que has construido aquí es más hermoso de lo que Casa Castro jamás fue, porque tú tomaste nuestro dolor y lo transformaste en algo que sana a otros. Estoy tan orgulloso de ti. Todos en la mesa lloraban. Diego, quien había estado observando desde la cocina, se unió a ellos. Señora Castro, dijo Diego, dirigiéndose a la abuela de Valeria, quiero pedirle algo. Sí, mijo, quiero pedirle permiso para casarme con su nieta. El restaurante entero se quedó en silencio. Los clientes, los empleados, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. La abuela de Valeria miró a Diego por un largo momento. Luego una sonrisa se extendió por su rostro arrugado. Hace 3 años, tu reseña cerró nuestro restaurante. Me hiciste llorar. Odié tu nombre. Diego bajó la cabeza. Lo sé, lo siento profundamente. Pero continuó la abuela, también veo que mi nieta te cambió. Veo que tú la cambiaste a ella. Veo que juntos crearon algo que sana, no que destruye. Así que sí, tienes mi permiso, pero con una condición. ¿Cuál? Que me dejes cocinar en su boda, un último servicio de esta vieja chef. Diego se rió y lloró al mismo tiempo. Sería un honor. Valeria no podía hablar, solo podía abrazar a su abuela, a Diego, a su familia, sintiendo que finalmente, después de años de dolor, todo había encontrado su lugar. La boda fue 6 meses después, en primavera. No fue en una iglesia elegante o un lugar de lujo. Fue en Cocina de las Madres, rodeados de fotos de todas las madres que habían inspirado sus platos. La decoración era simple, flores de naranja de Valencia, velas en cada mesa, y en el centro una foto de la madre de Diego junto a una foto de la abuela de Valeria, ambas sonriendo, ambas en sus cocinas. La abuela de Valeria dirigió la cocina para el banquete, con ayuda del equipo del restaurante. De cada plato era una historia, cada sabor era un recuerdo. Y cuando Diego y Valeria probaron el primer bocado juntos, supieron que estaban comiendo más que comida, estaban comiendo amor materializado. En su voto Diego dijo, Valeria, llegaste a mi vida cuando yo era un hombre que usaba palabras como armas. Me enseñaste que las palabras, como la comida, deberían nutrir, no destruir. Me enseñaste que el dolor no tiene que definirte, que puedes honrar a los que perdiste viviendo plenamente, no muriendo lentamente. Prometo pasar cada día de mi vida cocinando contigo, amándote y recordando que la mejor receta siempre incluye perdón. En su voto, Valeria dijo, Diego, cuando te conocí, vi al hombre que destruyó el restaurante de mi familia. Pero luego vi al niño de 16 años que encontró a su madre. Vi al hombre que convirtió dolor en armadura. Y vi al hombre que tuvo el coraje de quitarse esa armadura cuando alguien le mostró que era seguro sentir de nuevo. Me enseñaste que incluso los heridos pueden sanar, que incluso los perdidos pueden encontrar el camino a casa, y mi casa es contigo, siempre. No había un ojo seco en el restaurante. 3 años después, Cocina de las Madres se había expandido, no a múltiples ubicaciones, eso hubiera traicionado su espíritu, pero había inspirado a otros. En ciudades por toda España, chefs jóvenes abrían restaurantes similares, lugares que honraban memorias, lugares que sanaban. Diego publicó un libro, De la crítica al amor, mi viaje de vuelta a la cocina. Se convirtió en bestseller, pero lo más importante era lo que decía en la última página. La redención no es instantánea, no es un momento, es 1.000.000 de pequeños momentos donde eliges amor en lugar de odio, perdón en lugar de venganza, creación en lugar de destrucción. Gracias a Valeria, he tenido miles de esos momentos y planeo tener millones más. Valeria, por su parte, comenzó un programa de becas para jóvenes chefs de familias de bajos recursos, especialmente para aquellos cuyas familias habían perdido sus negocios. Les daba no solo entrenamiento, sino esperanza. La misma esperanza que Diego le había dado a ella. Una noche, años después de todo,
Estaban en la cocina de las madres, después del servicio. Valeria estaba embarazada de 7 meses. Diego estaba preparando un plato nuevo, una versión de la paella de su madre, con elementos de la abuela de Valeria. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Diego mientras removía el arroz. No, admitió Valeria. Hace exactamente 5 años, entré a la Perla de Cataluña. Conocí a una camarera que vio a través de mi armadura y mi vida cambió para siempre. Valeria se acercó, poniendo sus manos sobre su vientre embarazado. ¿Crees que ella lo sabrá? Nuestra hija. ¿Crees que entenderá esta historia algún día? Le contaremos, dijo Diego. Le diremos que su abuela paterna era una chef brillante, que el mundo no supo apreciar, que su bisabuela materna cocinaba con amor puro, que sus padres se encontraron en el momento más oscuro de sus vidas y decidieron crear luz juntos. Y le enseñaremos que la comida no es solo nutrición, es historia, es amor, es perdón, es todo lo que nos hace humanos. ¿Y si no quiere ser chef?, preguntó Valeria con una sonrisa. Entonces le enseñaremos a cocinar de todas formas, dijo Diego. Porque todos deberían saber cómo convertir ingredientes simples en algo que hace que la gente diga, te amo, sin palabras. Probaron el plato juntos. Era perfecto, no técnicamente perfecto, sino perfectamente imperfecto. Tenía la pasión de Elena Salazar, tenía el amor de la abuela Castro, y tenía la historia de Valeria y Diego, mezclada en cada grano de arroz. ¿Sabes qué?, dijo Valeria de repente. ¿Qué? Estoy feliz, genuinamente, completamente feliz. Después de todo lo que perdimos, después de todo el dolor, estoy feliz. Diego la besó, saboreando el arroz en sus labios, saboreando el futuro. Yo también, dijo. Yo también. Y en ese momento, en una cocina modesta en Barcelona, rodeados de fotos de madres sonrientes y el aroma de comida hecha con amor, 2 personas que habían estado rotas, encontraron lo que siempre habían estado buscando: un hogar, no un lugar, una persona, no perfección, sino perdón, no fama, sino significado. Y cuando su hija naciera 3 meses después, la nombrarían Elena Carmen Castro Salazar. Elena por la abuela que nunca conocería, pero cuya pasión viviría en ella. Carmen por la bisabuela que le enseñó que el amor puede sanar hasta las heridas más profundas. El primer plato que Valeria cocinaría para su hija sería simple: arroz negro con alioli de azafrán. El plato que unió 2 familias, el plato que transformó venganza en amor. Y cuando Elena fuera mayor, cuando preguntara sobre la foto en la pared de 2 mujeres en cocinas diferentes, Valeria le diría: esas son las mujeres que nos enseñaron que cocinar no es solo mezclar ingredientes, es mezclar historias, es tomar lo amargo y hacerlo dulce, es tomar el final de algo y convertirlo en el comienzo de algo mejor. Y tu padre, añadiría Diego, aprendió esa lección de la manera más difícil, pero valió la pena cada lágrima, cada momento de dolor, porque me llevó a tu madre y a ti. Años más tarde, cuando Cocina de las Madres finalmente recibiera su primera estrella Michelin, no la celebrarían. En lugar de eso, Valeria escribiría una carta abierta declinando el honor. Las estrellas miden técnica, escribió, pero no pueden medir amor. No pueden medir cuántas familias se han reconciliado en estas mesas. No pueden medir cuántas personas han llorado lágrimas de alegría al probar un plato que les recuerda a alguien que perdieron. No pueden medir cuántas vidas hemos tocado, no con perfección, sino con honestidad. Así que gracias, pero no gracias. Preferimos ser medidos por los corazones que tocamos, no por las estrellas en la pared. La carta se volvió viral. Los chefs de todo el mundo la compartieron. Algunos la criticaron por rechazar tal honor, pero muchos más la entendieron. Entendieron que había cosas más importantes que el reconocimiento, que había victorias más grandes que las estrellas. Y cada noche, después del servicio, cuando el último cliente se iba, cuando las luces se atenuaban, Valeria y Diego se sentaban en la misma mesa donde alguna vez Valeria lo había confrontado en la Perla de Cataluña.
aunque no era la misma mesa física, era la misma energía, el mismo momento en que todo cambió. ¿Lo volverías a hacer?, preguntaba Diego a veces. Si pudieras volver atrás, ¿volverías a confrontar al crítico más temido de España? Y cada vez Valeria respondía lo mismo, en un latido del corazón, porque ese momento no solo cambió tu vida o la mía, cambió la forma en que pensamos sobre la comida, sobre el dolor, sobre el perdón. Ese momento comenzó una revolución silenciosa, una donde la cocina es sobre amor, no sobre ego. Te amo, decía Diego. Lo sé, respondía Valeria. Y eso es todo lo que necesitamos, porque al final, esta no era solo una historia sobre comida. Era una historia sobre cómo las personas más rotas pueden sanar a otras, cómo la venganza puede transformarse en perdón, cómo el final más amargo puede convertirse en el comienzo más dulce. Era una historia sobre dos personas que se encontraron en el momento exacto en que ambas necesitaban ser salvadas, y se salvaron mutuamente. Un plato a la vez, una conversación honesta a la vez, una lágrima compartida a la vez. Era una historia sobre amor, real, complicado, hermoso, doloroso, sanador amor. Y si alguna vez los visitabas en Cocina de las Madres, si alguna vez probabas su famoso arroz negro, entenderías que cada grano llevaba una historia. Cada bocado era un acto de valentía. Cada sabor era una palabra no dicha de amor. Porque eso es lo que la comida realmente es, amor que puedes saborear. Y Valeria Castro y Diego Salazar pasaron el resto de sus vidas probándolo, un plato a la vez, una persona a la vez, una historia a la vez. Pero espera, hay una última cosa, una cosa que hace que esta historia sea completa. 10 años después de todo lo que pasó, Diego recibió una carta, no un email, una carta física, con sello de Valencia. La letra era temblorosa, de alguien mayor. La abrió con manos cuidadosas. Adentro había una sola hoja de papel. Señor Salazar, decía, mi nombre es Patricia Moreno. No me conoce, pero yo lo conozco a usted. Hace 30 años, mi esposo y yo teníamos un pequeño restaurante en Sevilla. Usted escribió una reseña sobre nosotros. Fue devastadora. Cerramos 6 meses después. Perdimos todo. Durante años odié su nombre. Pero hace unos días mi nieta me llevó a un restaurante en Barcelona llamado Cocina de las Madres. El chef dueño, una mujer llamada Valeria Castro, nos contó su historia. Nos contó cómo usted había destruido el restaurante de su familia. Nos contó cómo ella lo confrontó. Nos contó cómo usted cambió. Y entonces probé la comida y lloré. Porque en ese arroz negro pude saborear algo que pensé que había perdido para siempre, esperanza. Le escribo esta carta no para culparlo. El tiempo de culpar terminó hace mucho. Le escribo para decirle gracias. Gracias por tener el coraje de cambiar. Gracias por mostrarle a mi nieta, que está estudiando para ser chef, que incluso las personas que causan dolor pueden elegir sanar en lugar de herir. Y gracias por honrar la memoria de su madre de la forma correcta, no destruyendo lo que ella amó, sino creándolo de nuevo. Con respeto, Patricia Moreno. Pi.d.2. Su madre hubiera estado orgullosa. Diego leyó la carta 3 veces. Luego se la mostró a Valeria, quien también lloró. La enmarcaron y la pusieron en la cocina de Cocina de las Madres, junto a todas las fotos de las madres. Y debajo de la carta escribieron una sola línea. Nunca es demasiado tarde para elegir amor, porque esa era la verdad más profunda de todo. Que no importa cuánto daño hayas causado, no importa cuánto dolor hayas vivido, no importa qué tan roto estés, siempre, siempre puedes elegir amor. Valeria lo eligió cuando confrontó a Diego en lugar de solo odiarlo. Diego lo eligió cuando aceptó esa confrontación en lugar de destruirla. Juntos lo eligieron cada día, en cada plato, en cada cliente, en cada historia compartida. Y ahora, décadas después, con su hija Elena trabajando junto a ellos en la cocina, con su hijo menor, Antonio,
estudiando agricultura para proveer ingredientes sostenibles a restaurantes como el suyo, con su restaurante lleno cada noche de personas buscando no solo comida, sino conexión, sanación y amor. Ahora podían mirar atrás y ver que todo había valido la pena. El dolor, la pérdida, las lágrimas, la rabia, todo había sido necesario para llegar a este momento. Porque las mejores historias no son sobre personas perfectas, son sobre personas rotas que encuentran la forma de pegarse de nuevo. Y en las grietas, donde se rompieron, donde aplicaron el pegamento del perdón y el amor, son donde brilla la luz más hermosa. La última escena de esta historia sucede en una noche tranquila de martes. El restaurante está cerrado. Valeria, ahora de 50 años con canas plateadas que rehúsa teñir, está preparando masa para pan. Diego, de 63, con arrugas profundas alrededor de sus ojos, de tanto sonreír, está picando hierbas frescas. Sus hijos están en la mesa, revisando los menús para la próxima semana. En las paredes, cientos de fotos de madres los observan, sonriendo eternamente. «Mamá», dice Elena, ahora de 26 años y sous-chef del restaurante, una periodista llamó hoy. Quiere escribir un libro sobre ustedes, sobre cómo un crítico cruel y la camarera que lo cambió crearon algo hermoso. Valeria y Diego se miran, intercambian una sonrisa. «¿Qué le dijiste?», pregunta Diego. «Que tenía que preguntarles a ustedes primero». Valeria piensa por un momento, amasando el pan con manos expertas. «Dile que sí», dice finalmente, «pero con una condición. Que la historia no sea sobre nosotros, que sea sobre todas las personas que fueron lo suficientemente valientes para cambiar, para perdonar, para amar incluso cuando dolía. Y dile», añade Diego, envolviendo a Valeria en un abrazo por detrás, sus manos aún sosteniendo el cuchillo y las hierbas, «que el título debe ser simple: El sabor del perdón». Elena sonríe. «Perfecto, se lo diré». Más tarde esa noche, cuando todos se han ido, cuando las luces están apagadas, excepto la pequeña lámpara sobre la mesa de la cocina, Valeria y Diego se sientan juntos. No dicen nada, no necesitan hacerlo. Diego toma la mano de Valeria, ella apoya su cabeza en su hombro, y en el silencio, en la paz, en la simple presencia del otro, sienten algo que ninguno de los dos pensó que sería posible hace tantos años: felicidad completa, no perfección, nunca perfección. Todavía hay días difíciles, todavía hay momentos donde el pasado duele, todavía hay cicatrices que nunca sanarán completamente. Pero hay amor, hay perdón, hay propósito, y al final, eso es todo lo que realmente importa. «¿Sabes qué, Diego?», susurra Valeria en la oscuridad. «¿Qué, mi amor? Si pudiera volver atrás y cambiar algo, si pudiera evitar que tu madre sufriera, que mi familia perdiera el restaurante, que cualquiera de nosotros sintiera ese dolor». Diego espera, sosteniendo su respiración. «No lo haría», termina Valeria, «porque ese dolor nos hizo quienes somos, nos trajo aquí, nos dio esta vida, esta familia, este propósito. Y no cambiaría esto por nada en el mundo». Diego besa su cabeza. «Yo tampoco», susurra. «Yo tampoco». Y ahí, en una cocina modesta en Barcelona, rodeados de fotos de madres que cocinaron con amor, dos personas que alguna vez fueron enemigos, que alguna vez estuvieron rotos, que alguna vez pensaron que nunca sanarían, dos personas que eligieron amor en lugar de odio, perdón en lugar de venganza, creación en lugar de destrucción. Encuentran lo que todos buscamos, pero pocos encuentran paz, no el final de la historia, sino el comienzo de algo eterno. Porque el amor verdadero, el tipo de amor que se cocina lentamente, que se sazona con paciencia, que se sirve con gratitud, ese tipo de amor nunca termina, se transforma, se expande, se comparte. Y con cada persona que entra a cocina de las madres, con cada plato servido, con cada historia contada, con cada lágrima de alegría derramada, el amor de Valeria y Diego, el amor que nació de confrontación y creció en comprensión, el amor que transformó venganza en perdón y amargura en dulzura, ese amor continúa.
una historia a la vez, un plato a la vez, un corazón sanado a la vez. Y esa, al final, es la receta más importante de todas. Ingredientes: un corazón roto, una pizca de coraje, una generosa porción de honestidad, 2 almas dispuestas a sanar, tiempo ilimitado, paciencia infinita y amor, mucho, mucho amor. Método: mezcla el dolor con la esperanza. Cocina lentamente con perdón, sazona con vulnerabilidad, sirve con gratitud, comparte generosamente. Resultado: una vida que vale la pena vivir, un amor que vale la pena compartir, una historia que vale la pena contar. Bon appetit. Y que cada uno de nosotros encuentre nuestro propio cocina de las madres. Ese lugar, esa persona, ese momento donde el dolor se transforma en propósito, donde las heridas se convierten en sabiduría, donde el final se convierte en un nuevo comienzo, porque todos merecemos esa transformación. Todos merecemos sanar, todos merecemos amor, y todos tenemos el poder de elegirlo. Si somos lo suficientemente valientes, como Valeria, como Diego, como todos los que eligieron amor cuando el odio hubiera sido más fácil. Esta es su historia, pero también es la nuestra, la historia de la humanidad, cocinada a fuego lento, servida con esperanza. Buen provecho. Que aproveche y que siempre, siempre elijas amor. Fin.